Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy Cuba y su historia, pues, por supuesto, no abandona su argumentación cubana, su revisar la historia cubana. En el día de hoy yo les diría que es un programa muy especial y un programa único, porque traemos a una leyenda muy conocida en la comunidad cubana, sobre todo mayor y mediana, por su papel, por su trayectoria, y por supuesto tiene además una doble significación, que es mi hermano mayor. Me refiero a Juan Antonio Müller, al cual le damos la más cordial bienvenida en Cuba y su historia. ¿Cómo estás, hermano? Muy agradecido por esta posibilidad de participar en este programa. Sí, bueno, además hay que ser humilde, porque tú eres una personalidad muy humilde y has vivido, como digo yo, has vivido diferentes mundos, toda una vida dedicada a Cuba, y te ha tocado pues situaciones algunas muy complicadas. Pero yo quisiera empezar por la familia, o sea, pues tienes una familia además muy bonita, una esposa, un hijo, 2 nietos, le tocó vivir en Caracas, que no es lo mejor, pero bueno, la Caracas de hace 30 años no es la Caracas, no es la Venezuela de ahora. Lamentablemente la historia es diferente. Háblanos un poco de tu familia, tu esposa, tu hijo y tus nietos. Bueno, fíjate, la familia mía está compuesta de un hijo y 2 nietos y la nuera. Esa es la... Y a través de mi nuera hemos hecho muy buena relación con mis consuegros. Jorge Sucre, que es descendiente del mariscal Sucre, y Nuri Gómez, que es cubana, nacida en Cuba, pero ha vivido toda su vida también en Venezuela. O sea que es una cosa bien curiosa, porque el matrimonio de mi hijo, o sea... Ahí hay una foto familiar, Juan, mira, que estás con Beatriz, tu esposa. Sí, ahí están los nietos, y esta es la casa de Jorge Sucre. Y ahí está la foto con Beatriz y tu hijo Juan Carlos. Sí, ese es el apartamento de mi hijo, que está debajo del apartamento nuestro. Okay. O sea, que viven en la misma casa. Vivimos en la misma casa, pero con entradas diferentes. O sea, unidos pero separados. Que lo cual es muy importante, pues podemos tener nuestra actividad social sin interrumpir para nada la familia. Y hay una cosa que yo te quería preguntar, porque además de la familia venezolana, que además es un ejemplo de familia, de bondad, de virtudes, tenemos la familia original, la familia del Cerro. Nosotros venimos del Cerro. Claro. Y venimos de una familia muy curiosa, porque en la casa del Cerro, donde nacimos, había 3 matrimonios Müller y el abuelo, que es una situación poco común en la vida moderna, ¿no? Háblanos un poco de esa época. Bueno, lo que más yo recuerdo en esa época era de la época de las palomas mensajeras, que era una actividad de mi padre, que criaba palomas y competía con las palomas en las competencias de la Sociedad Colombófila. Y además era médico, como el abuelo. Y una de las razones por las cuales yo no estudié medicina, a pesar de tener un padre médico y tener un abuelo médico, era precisamente porque yo veía que tanto mi padre como mi abuelo tenían que salir con su maletín a ver a los pacientes. Y a veces era en la madrugada, a veces era a cualquier hora. Entonces yo desistí de estudiar medicina y de seguir con la carrera de medicina.
Pero fue una vida muy sana, la vida del cerro, de nuestra juventud. Bueno, y el traspatio era el campo deportivo, ahí jugábamos béisbol. Jugamos de todo. Sí, de todo. Ahora yo quiero, porque el tiempo en televisión corre más rápido que nosotros, Juan Antonio, y después empieza tu vida, yo diría, semipública, ¿no? En la Universidad de La Habana tú te vinculas con el grupo del directorio de José Antonio, Julio García Olivera, Faustino, y háblanos un poco de esa época, porque esa época ya comienza tu vida, yo diría, la faceta revolucionaria, la faceta heroica, la faceta del luchador, del joven luchador. Háblanos de esa etapa. Bueno, cuando yo entro a la universidad, por supuesto, inmediatamente me ligué con los grupos que estaban combatiendo la dictadura de Fulgencio Batista. Y ahí tienes el alma mater, nuestra inolvidable alma mater. Claro. Que yo entro en la universidad con 17 años gracias a un permiso que me concedió el rector Clemente Inclán. Porque no tenías, te faltaban unos meses. No tenía los 18 años para entrar en la universidad y entonces con ese permiso, pude entrar a los 17 años. Y inmediatamente hice contactos con los grupos revolucionarios que estaban en la universidad. Los Puente Blancos, José Antonio Echeverría, mi mejor compañero de la Escuela de Arquitectura fue Julio García Olivera. Que es uno de los fundadores del directorio. Fue fundador sí. Y participé en todas las manifestaciones que salían de la universidad. Unas manifestaciones importantes, pero al mismo tiempo sin mayor trascendencia, porque... Pero riesgosa. Porque bajábamos de la universidad, de la escalinata de la universidad, y lo más que llegábamos era hasta la calle Infante. De ahí la policía se ponía su patrulla. San Lázaro. San Lázaro hasta Infante. Y tuve un encontronazo con dos miembros del directorio posterior. En esa época el directorio no existía. Fue Fructuoso Rodríguez y José y Machadito. ¿Y por qué fue ese encontronazo? Bueno, porque Fructuoso y Machadito no bajaban en la manifestación, se quedaban arriba donde estaba la estatua del alma mater y a veces disparaban a la policía, lo que provocaba en ocasiones que la policía repostase los disparos. Y ahí hubo heridos y hubo un muerto, un estudiante que murió producto de estos... Ese fue Batista. En la época, sí. Pero fue Rubén Batista, el que murió. Rubén. ¿Y qué tú le dijiste a Fructuoso que tú creías que no era bueno disparar? Que no era prudente el atacar la policía desde la universidad. Desde la escalinata de la universidad. Pero bueno, eso quedó ahí, no tuvo mayor trascendencia. Y las manifestaciones también, pues llegó un momento en que dejaron de hacerse porque no resultaba en ningún... Además llegó la confrontación clandestina, claro. La lucha interna, ¿no? De ahí tu amistad con Julio también. La última manifestación de la universidad fue en el estadio de La Habana, que hubo un grupo de estudiantes. Yo no estaba presente, pero sacaron un cartel protestando contra el régimen. Pero bueno, ya después empezó la lucha armada, la clandestinidad. Y después llega el 13 de marzo. Y la preparación del asalto a Palacio, en el cual participó Menelao Mora, que era de la Organización Auténtica, en combinación con el directorio. Entonces, ¿Y por qué fracasa esa acción, Juan? Tú que estuviste cerca. Fracasa el asalto a Palacio porque no se tenía conocimiento
de que el despacho presidencial tenía una puerta por la cual escapó Batista. Y se salvó porque los asaltantes a Palacio llegaron hasta el despacho presidencial. Y no estaba Batista. Y se encontraron que Batista no estaba porque se había escapado por esa... Pero también hay una hipótesis de que faltó un camión de armas dentro de los que se había organizado para atacar Palacio. Pero yo creo que la razón principal fue esa, o sea, fue que el grupo de asaltantes fue sorprendido por el hecho de que Batista no estaba presente en el despacho presidencial. Y José Antonio va a CMQ a su alocución. La participación de los estudiantes, con excepción de Faure Chomón, que sí participó en el asalto a Palacio, la participación de los estudiantes fue tomar radio reloj para dar a conocer la acción del asalto a Palacio. Que incluso también ahí hubo una cierta falta de coordinación porque se dio la noticia antes de que llegaran los asaltantes a Palacio. Sí, hubo diferencia de minutos. Sí, exacto. Pero, y desgraciadamente, cuando sale de Radio Reloj, que regresan se regresa a la universidad, ya la universidad estaba tomada. Se había montado una ametralladora en el techo del hospital universitario. Calixto García. Y cuando está regresando el gordo Echeverría, se enfrenta con una patrulla y comete la indiscreción por su impulso. Porque él pensaba que la perseguidora venía a cogerlo, a capturarlo, y él le dispara, ¿no? No, y se baja del carro. Al bajarse del carro quedó al descubierto. Claro. Y ahí mismo un balazo en el pecho, otro en la cabeza. Y yo tuve oportunidad de ver la autopsia de José Antonio. De José Antonio, porque mi padre era en esa época jefe del negrocomio y ayudé a que que se le entregara el cadáver a la hermana de José Antonio Echeverría para que se llevara el cadáver a enterrar en Cárdenas. Fue un evento realmente triste, o sea, el hecho de que el 13 de marzo hubiese fracasado porque además hay un evento, perdona que te interrumpa, que desde la Sierra Maestra, cuando viene el ataque a Palacio, Fidel Castro hace una crítica al ataque a Palacio y le dice que es un ataque puchista contra la revolución. Claro. Háblanos de eso. Exacto. Bueno, lógicamente, porque Fidel tenía dos grandes competidores de la revolución. Uno era Fran País, que era el jefe civil del 26 de julio, y el otro era José Antonio Echeverría, que era el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la FEU. Y eran dos adversarios muy difíciles de poder vencer, porque en esa época, en el 57, la Sierra Maestra no era nada, o sea, era escasamente eran 12, los 12 que sobrevivieron al Granma. Yo voy a hacer una interrupción, Juan Antonio, amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde. Hoy estamos ante un hombre que hemos invitado no solamente por su humildad, sino porque ha participado en eventos de máxima importancia de la historia de Cuba. Estamos hablando ahora del ataque a Palacio. Él fue parte del grupo de José Antonio Echeverría, Faustino, Julio González Olivera, en fin, Machadito, todo aquel grupo del directorio. Y Juan Antonio nos estaba contando ahora, y hay una cosa peculiar que lo dije al principio: Juan Antonio es un invitado diferente, porque además es mi hermano mayor, al cual yo, por supuesto, le tengo un respeto y una admiración y un cariño, ¿no? Si tengo algún guía en mi vida son mis padres
y Juan Antonio. Así que ahí te dejo con la anécdota de José Antonio, que fue una anécdota muy triste, porque Juan Antonio estaba contando ahora algo que hay que saber. Cuando José Antonio va a México, el famoso pacto de México con Fidel, y que va también Fran País, José Antonio regresa de México desilusionado de Fidel Castro, claro, del autoritarismo, que inclusive se lo comenta a Lucy. Háblanos un poco de esa etapa. Bueno, es que ciertamente Fidel Castro era una personalidad bien difícil, y además tenía sin duda, grandes complejos. Entre ellos estaba, por ejemplo, nunca Fidel Castro pudo ser Ese Fructuoso Rodríguez, ¿verdad? Con el que tú hablabas. Fructuoso, sí. Que lo asesina en Humboldt 7 junto con Machadito, Joe Westbrook. Mira, esa foto es, cuando él se graduó. No tiene que ver nada con lo que estamos hablando ahora. Vamos a poner la de José Antonio. La foto de José Antonio, que es importante. Ahí está Manzanita. Ok, entonces hubo un enfrentamiento, sin duda, o sea, por parte de Fidel, porque Fidel no aceptaba competencia, o sea, quería ser el único que el líder absoluto. Sí. Y navegó con mucha suerte, porque primero la amnistía por el asalto al cuartel Moncada, que lo consiguió a través de la familia de Mirta Díaz Valar. El hermano. Y después que lo amnistían, logra salir a México. Y en México consigue dinero para comprar el Granma. ¿Y tú sabes quién le dio el dinero para comprar el Granma? El expresidente Prigo. Carlos Prigo. Entonces, o sea, hubo una serie de circunstancias que fueron muy favorables para Fidel Castro. Y posteriormente, ya en la sierra, se produce el asalto a Palacio el 13 de marzo, muere José Antonio Echeverría, y a los meses de la muerte de Echeverría... Muere Fran País, también delatado aparentemente por autoridades del 26 de julio que estaban alzados en la sierra. Y entonces quedó Fidel Castro como el único líder de la revolución contra Batista. Hay una cosa que me gustaría que le contara a los amigos televidentes. Cuando triunfa la revolución, tú eres nominado el administrador del periódico del directorio Combate 13 de marzo. Sí. Háblanos un poco de eso. Sí, yo era muy amigo de Julito González Rebull, que estaba emparentado con Alfredo Izaguirre Ornedo, y entonces conseguimos que nos dieran la imprenta del periódico de Masferrer, que era El Tiempo. Masferrer tenía dos periódicos, uno en Santiago de Cuba y El Tiempo, que era en La Habana. Entonces, con los equipos del Tiempo en La Habana, comenzamos a editar el periódico del directorio. Yo fui el primer administrador, Julio García Olivero era el director, y el subdirector era Guillermo Jiménez. Ahí tuve yo también un encontronazo con Guillermo, con Jimenito, porque... Sí, publicó algo contra la familia, ¿no? Claro, o sea, él quiso utilizar el periódico, o sea, para hacerse eco de chismes y de falsedades. Inclusive nos fuimos a las manos en las oficinas del directorio, y entonces yo le pedí a Julio, que estaba el director, le dijo: mira, acéptame la renuncia. Yo dejo a los 2 meses de haber comenzado a trabajar en Combate. Y esto fue al principio de la revolución. Claro, estamos hablando de marzo, abril del... Ahora, Juan, estamos obligados con el tiempo a pasar a otra etapa. Después viene la cosa, ya Fidel logra la consolidación de la dictadura de él, logra la alianza con los rusos, con la visita de Mikoyan, y viene la confrontación. O sea, viene una confrontación de la década del 60
entre las distintas organizaciones que se preparan o se nuclean para evitar que Cuba se hiciera comunista. Y ahí es donde tú caes preso. Háblanos un poco de esa etapa, porque tú caes preso en el 60. Claro, y nosotros caímos presos, empezamos a trabajar un grupo de íntimos de la universidad y vecinos de la playa de Tarará. ¿Y vinculado con qué movimiento político? ¿No? Porque ahí No, estamos vinculados con el MRR, o sea, con había un capitán de la Marina, Raúl Gómez de Molina, que cayó preso con nosotros, que tenía muchos contactos en la Marina y había conseguido cantidad de armamento. A nosotros nos ocuparon en esa época, el arma predilecta que tenía el ejército eran los fales belgas. No. Y teníamos cantidad de fales belgas. Porque ustedes estaban preparando para mandarlos para el Escambray, tengo entendido. No, nosotros teníamos planes de hacer actos de violencia contra algunos dirigentes. Principalmente teníamos en mente dos dirigentes que los teníamos ubicados perfectamente. Uno era el Che Guevara, que estaba viviendo en una de las casas de la playa Tarará y traía prostitutas desde Buenos Aires. Y hacía unos festines de estos escandalosos y demás. Hubiera sido muy fácil hacerle un atentado en esa época. Y el otro era Carlos Rafael Rodríguez, que después fue presidente de la República ya con la época de la Revolución, que vivía en el Vedado. O sea, que tenían una acción. Una célula de acciones violentas. Pero nos infiltraron. Nos infiltraron a través de un compañero de uno de los del grupo que estudiaba en La Habana Military Academy. Y cayeron presos. Y caímos presos. Pero bueno, ahora viene ya, nos quedan 5 minutos de programa, viene la etapa final, que yo quisiera un poco dedicársela en la prisión. La prisión fue horrible y tú tienes muchas anécdotas de la prisión, así que ahí te dejo. Yo llego al presidio, llegamos en diciembre del 60. Llegamos, de los 6 que estábamos acusados, quedamos presos 3. Raúl Gómez de Molina, el capitán de la Marina, Antonio Copado y yo. Tony Copado le dieron 20 años de presidio. ¿Por qué? Porque le encontraron en la casa un cañón de arrancada de las regatas. Y entonces consideraron que eso era un arma muy grave. Le tocaron 20 años de condena. Tuvimos como llegamos en el 60 a presidio, nos pusieron en una galera, que es la galera número 3, donde estaban todos los exmilitares. ¿Eso fue en la cabaña o ya en la isla? No, ya en la isla de Pino. O sea, la circular. Sí, la circular es Isla de Pino. Y cuando llegamos, los militares inmediatamente nos pusieron un mote. Llegaron los fidelistas sin Fidel. Entonces, pero ahí viene una anécdota muy interesante, porque nos van quedando 4 minutos. La anécdota de Girón, de Cantillo. Bueno, sí. Cuando se produce el asalto de la brigada 2506, los aviones que venían de Guatemala pasaron por encima del presidio, y aquello fue un bombardeo tremendo. Y teníamos un radiecito en el presidio, había un radiecito en el presidio, inmediatamente salieron los nombres de la gente que venía al frente de la invasión, que Oliva, Artime,
Y eso, por supuesto, a los militares les llamó la atención porque ellos pensaban que los que venían eran exmilitares del ejército de Batista, y los que llegaron fueron militares que habían combatido a Batista. Y el jefe civil era Manuel Artime. Entonces, me recuerdo, estábamos nosotros en la celda nuestra, y cuando llega la noticia de que los que vienen al frente de la invasión, el mayor general Eulogio Cantillo, que era el jefe del ejército en época de Batista, se llegó y le dijo: mire, Müller, aquí toda la galera y todos los militares nos ponemos a las órdenes de ustedes para cualquier actividad que se vaya a hacer. Sí, hay otra anécdota en la prisión, porque ya nos quedan 3 minutos, que yo tuve la oportunidad de ser testigo contigo cuando te llevan a la zanja de excremento con Emilio Rivero Caro para limpiar una zanja de excremento. Fue una golpiza tremenda, sí. ¿No? Háblanos de eso. Sí, bueno, eso fue al comienzo del trabajo forzado, del plan de trabajo forzado, que hubo varios presos, entre ellos Emilio Adolfo, Alfredo Izaguirre y Pedro Boitel, que como no pertenecían a organizaciones, o sea, actuaron de manera muy digna en contra del trabajo forzado. Claro. Y entonces nos llevaron a las celdas de castigo, y en las celdas de castigo nos sacaron en una ocasión y nos metieron en la zanja. A limpiar la zanja de excremento. Exacto, imagínate tú. Y entonces Emilio intentó suicidarse. Encontró una tapa de leche condensada. Una tapa de una lata de leche, y empezó a cortarse las venas, y nosotros le quitamos nos abrazamos a él, no se nos olvida esa anécdota. Ese fue un evento importante dentro de la lucha. Y después vino también otra... Pero Juan, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Con esta anécdota de Emilio Rivero Caro, con la anécdota del general que te fue a ver, pues nada, se demuestra todo lo que se sufrió y se entregó. Te agradecemos mucho tu presencia en Cuba y tu historia. Como dijimos al principio, no es porque seamos familia, tú eres un hombre de muchos mundos. Te tocó vivir la etapa de Batista, la etapa de Fidel, y ahora a los 90 años. ¿Qué dirías a los 90 años? Una sola frase. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas a los 90 años? Bueno, espero que el comunismo no llegue a Venezuela como llegó a Cuba, y se logre recuperar la democracia en los dos, en Cuba y en Venezuela. Sí. Bueno, amigos de Cuba y su historia, el tiempo lamentable. Podríamos estar hablando con Juan Antonio. Tiene tantas anécdotas que hasta podríamos hacer un segundo programa. Lamentablemente él no vive en Miami, vive en Caracas, pero aprovecharemos otro viaje de él y les prometo un segundo programa alrededor de este hombre que tiene una historia fascinante, además con mucha humildad y con mucha dignidad propia. Gracias, Juan Antonio. No, gracias por esta oportunidad de hacer este recuento de mi vida, ¿no? Y nos vemos, amigos de Cuba y su historia, el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de dolor.